Bienvenidos a EndoTips. Hoy vamos a hablar de las tiazolidin-dionas, las famosas TZDs, enfocados en un punto central. ¿Aún tienen utilidad en el manejo de la diabetes? Las TZDs surgieron a finales de la década de los 90 y revolucionaron el tratamiento de la diabetes, enfocadas en resistencia a la insulina. Se sumaron a la metformina como parte central de atacar ese punto de resistencia a la insulina en el manejo con diabetes tipo 2. Lo hicieron rápidamente, acompañando a la metformina debido a su gran efecto sobre tejido muscular y tejido adiposo, que también había un efecto magnífico al ya conocido de la metformina a nivel hepático. Entonces, solas en lugar de o asociadas a metformina, rápidamente las TZDs se convirtieron en un punto importante sobre el cual se basaba el tratamiento de la diabetes a principios de la nueva década, del año 2000. ¿Qué pasó después? Eso es lo que revisaremos en unos minutos. ¿Qué les puedo decir de la pioglitazona? No debemos olvidar varias de sus cualidades. Potente reducción de hemoglobina glucosilada. Toma de una sola vez al día, sin importar si es antes o después de los alimentos. Combinabilidad con prácticamente todos los tratamientos de la diabetes tipo 2. Tiene estudios de prevención o retraso en la aparición de diabetes muy potentes y con cifras mejores a las que ha encontrado metformina. Excelente medicamento para iniciar el manejo de la diabetes, para usarlo en terapia doble o triple, como voy a mencionar un poquito más adelante. No tan óptimo para usar con insulina. A lo mejor hoy día ya se podría usar si se combina con un ISGLT2 o con un agonista receptor de GLP-1. Tiene estudios de durabilidad, que son muy importantes, y tiene estudios de prevención o reducción de la enfermedad cardiovascular. Vamos a analizar estos puntos. ¿Dónde usar pioglitazona en el tratamiento actual de la diabetes tipo 2? Hay mucho campo. Vean ustedes, como monoterapia, en lugar de metformina, cuando la metformina está contraindicada por función renal o no es tolerada por los pacientes por los efectos secundarios gastrointestinales, pioglitazona sin duda les funciona perfectamente bien como monoterapia en aquellos pacientes en que ustedes creen que el foco es la resistencia a la insulina. ¿Dónde más? En terapia combinada. Pioglitazona con metformina es la mejor terapia combinada cuando no se requiere un secretagogo y que el foco fundamental del tratamiento es la resistencia a la insulina. Recuerden que metformina va muy bien para la resistencia a la insulina a nivel hepático y que pioglitazona va muy bien sobre todo en tejidos periféricos, músculo y tejido adiposo. Juntos se complementan y logran una reducción de hemoglobina glucosilada que es sinérgica. ¿Dónde más? Como terapia también triple, como rescate, la pioglitazona es excelente. Si hablamos de terapias de bajo costo, pioglitazona se asocia y rescata a aquellos pacientes que están con glibenclamida más metformina y que andan en glucosiladas hasta quizá 8.5 si le meten dieta. Y también rescata a aquellos pacientes que están en un DPP4 más metformina. Cuando meten pio como terapia triple, también se logran rescatar muchísimos pacientes. Además, recuerden que esta terapia triple de DPP4, metformina, pioglitazona es una terapia triple que va muy bien para aquellos pacientes en riesgo de hipoglucemia, y dado que los DPP4 se han vuelto genéricos, también se empieza a convertir en una terapia relativamente de bajo costo. ¿Dónde no va bien la pioglitazona? En pacientes que tienen insulina, en particular aquellos que tienen dosis altas de insulina, porque habrá una importante ganancia de peso. ¿Con quién más se lleva bien la pioglitazona? Aunque no ha sido muy estudiada, pero en terapia dual y también incluso de rescate triple con inhibidores de SGLT2. Incluso inhibidores de SGLT2 con pioglitazona. La pioglitazona
su efecto ganador de peso es bastante bien bloqueado por un inhibidor de SGLT2. Y como terapia triple agregado a pacientes que están en SGLT2 y metformina, cuando agregan PIO, tampoco se nota mucho el efecto ganador de peso de PIO, queda bien balanceado y sí se logran efectos benéficos claros sobre hemoglobina glucosilada. Con agonistas del receptor de GLP-1 hay algunos trabajos que también funcionan y también pudiera ser una buena combinación. Como ven, hay mucho campo para pioglitazona y me parece que debemos seguir utilizándola un poco más. La pioglitazona ha sido ligada claramente a diferentes efectos secundarios, algunos de ellos preocupantes. Hepatotoxicidad, retención de líquidos, aumento de peso, desarrollo, sobre todo empeoramiento de insuficiencia cardíaca, aumento del riesgo cardiovascular, aumento del riesgo de fractura y aumento en el riesgo de cáncer vesical. Sin embargo, cuando uno mira profundamente estos datos, hay dos cosas muy importantes. La primera y más importante es que los efectos secundarios parecen estar relacionados a la dosis de pioglitazona. No es lo mismo usar 15 miligramos que usar 30 y que usar 45, particularmente los que tienen que ver con ganancia de peso, retención de líquidos y el desencadenamiento de insuficiencia cardíaca. Y en México la mayor parte de los médicos no usamos más allá de 15 miligramos. Los estudios de 30 y 45 son norteamericanos, algunos europeos, de tal manera que una de las principales condiciones para usar pioglitazona con cierta seguridad es no usar más de 15 miligramos. Estos efectos que mencionaba, como es el caso, por ejemplo, de la hepatotoxicidad, vienen en la historia de las tiazolidindionas cuando la troglitazona es suspendida, que fue la primera TZD, rápidamente después de que estuvo en el mercado por efectos de no solamente daño hepático, sino insuficiencia hepática e incluso muerte. Pero este efecto ya no se vio tan marcado con la rosiglitazona y no se vio con la pioglitazona. De hecho, en estos momentos hay estudios de pioglitazona para usarse en hígado graso y hay muchos efectos benéficos sobre hígado documentados ampliamente en la literatura. ¿Qué hay que saber con respecto a la retención de líquidos? Bueno, la retención de líquidos no se conoce muy bien, tiene que ver con algún canal ahí con respecto al transporte de sodio a través del túbulo colector renal, pero lo que sí es importante decir es que primero que nada la frecuencia está entre 3 a 5% de los pacientes que toman este medicamento, 3 a 5 nada más, y particularmente importante en aquellos que usan insulina, donde el porcentaje aumenta de 10 a 15%. Es decir, la mayoría de los pacientes no tienen retención de líquidos y lo mismo va a aplicar para el asunto del aumento de peso. En cuanto al aumento de peso, es importante reforzar este punto. Solo del 2 al 5% es el aumento de peso, de 2 a 5%, y no lo presentan todos los pacientes. Particularmente, repito, lo van a presentar, como lo acabo de mencionar, en aquellos que usan insulina. Recuerden muy bien que tiene relación con la dosis de pioglitazona también y que hay una redistribución de la grasa, de tal manera que la grasa visceral se mueve hacia grasa periférica y esto tiene que ver o ha sido muy puntualizado como una de las cosas que favorecen la mejoría del riesgo cardiovascular. Al principio mencioné cómo el riesgo cardiovascular se vio severamente comprometido con aquel famoso metaanálisis de Nielsen allá por el año 2010 que detuvo abruptamente el uso de TZDs, particularmente rosiglitazona. Quiero dejar en claro tres cosas. Primero, este aumento supuesto de riesgo cardiovascular, que finalmente no fue, porque 3 años después FDA libera este riesgo y dicen no fue, ya la pueden usar, pero el daño ya estaba hecho y ya no se usó rosiglitazona más. La pioglitazona nunca estuvo relacionado con aumentar el riesgo cardiovascular, como lo pueden ver
en esta gráfica, en este metaanálisis, que se ve que incluso hay muchos estudios que demuestran reducción de riesgo cardiovascular. El efecto nocivo sobre hueso y el de aumentar el riesgo de cáncer vesical, que fue muy aparatoso después del estudio ProActive, por ejemplo, ha sido mucho más cuestionado en diferentes metaanálisis. Lo que es verdad con respecto al hueso es primero que tiene que ver con el tiempo de uso y con la dosis establecido. Hay algunos metaanálisis que claramente no han podido demostrar este aumento en las fracturas. Ya los últimos estudios fueron neutrales, y lo mismo con respecto al cáncer vesical. Para finalizar, pienso firmemente que la pioglitazona, si bien tiene efectos secundarios, ha sido injustamente relegada en el tratamiento de la diabetes y en las guías de tratamiento de la mayoría de las sociedades médicas. La pioglitazona es un medicamento efectivo, seguro, barato porque es genérico hoy día, y debe seguir siendo utilizado con mucho tino, con mucho sentido y con mucha observación de parte de los médicos, cuidando muy bien en cuál es el paciente ideal. La ganancia de peso no es tan grande como la gente cree, es de 2 a 5%, el edema se presenta solo en el 3 a 7% de los pacientes. El incremento en la insuficiencia cardíaca está relacionado con la dosis del medicamento. Es evidente que no debe ser dado en fases 3 y 4 de insuficiencia cardíaca, y se puede reducir el riesgo tanto de la ganancia de peso como de la retención de líquidos, como el desarrollo de insuficiencia cardíaca, utilizando diuréticos como del tipo de la espironolactona. Sus efectos sobre fracturas y cáncer de vejiga, como acabo de decir, no han sido contundentes y han sido debatidos en recientes metaanálisis, y finalmente insistiré en que los efectos adversos son dosis dependiente y no siempre relacionados con el tiempo de tratamiento. Espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya sido útil. Pienso firmemente que la pioglitazona ha sido subutilizada y mal entendida en el manejo actual de la diabetes. Con el advenimiento de nuevas drogas que indudablemente tienen enormes beneficios, estas drogas han quedado olvidadas. Sin embargo, aún no son muy útiles, sobre todo cuando se buscan terapias no solamente efectivas, sino también de bajo costo. Gracias por estar en EndoTips, síganse cuidando y manténganse sanos. Gracias.